Pueden seguirnos en Twitter en @JRSestaca o @Evidegaray. La Corneta. Yo quiero manifestar algo ¿Qué te antes pasa? de iniciar recibir a nuestro invitado. Quiero decir que esta sección de La Corneta la voy a realizar bajo protesta porque tenemos a una de las partes más recalcitrantes y obcecadas de la oposición. Tiene miedo, Perdón, tiene miedo. No. Perdón, exacto. Tiene miedo y ¿sabes qué? Déjame, por favor, darle la bienvenida a nuestro invitado como merece. Una de las Ya lo personas hice. que ha estado abogando porque las personas abran los ojos y se den cuenta de que tenemos mejores opciones en México y que los gobiernos que tenemos no son los gobiernos que nos van a dictar cómo hacer las cosas y cómo vivir. Los ciudadanos tenemos que ser activos. Está con nosotros Max Kaiser. Mi querido Max, bienvenido a este programa. Querido José Ramón y mi querido Chairo favorito. ¿Cómo estás, Max? Me da mucho gusto recibirte aquí en La Corneta porque independientemente de que tú y yo estemos en extremos opuestos, este programa se precia de ser un espacio abierto a la diversidad de opiniones. A todas las voces. Por infantil y obtusa que sea tu visión del gobierno, yo respeto tu derecho a tenerla. Fíjate, y pelearé tiene por ella. La misma, está siendo pasivo-agresivo, como es muchas veces en su discurso. No fui pasivo-agresivo, le dije obtuso e infantil. ¿De qué manera es pasivo pero eso? ¿Qué tan de alguna tolerante manera estás soy diciendo que estás estoy abierto? aguantando Exacto. la corneta en este momento? Pero bueno, Max está con nosotros el día de hoy porque él, junto con Paco Calderón, uno de los mejores moneros de este país, sin duda, uno de esos que no se han vendido al poder, uno de esos que realmente sigue siendo crítico, que para eso son los moneros, sacaron un libro que me parece harto interesante que se llama Lo que diga tu dedito. Retomando la frase esa de... ¿Mi dedo presidente, de lo que cordial diga del tu medio, Max? Ese mero. Ese dedito. A ver, ¿de qué se trata el libro, Max? Cuéntanos. Pues mira, les platico un poco la historia, porque yo he sido fan de los moneros toda la vida, justo por esto que dices. Los moneros son estos cuates que si saben hacer bien su chamba, nos ayudan a poner al poder a nuestro nivel. Cuando te burlas del poder, cuando sacas lo grotesco del poder y lo pones en una caricatura, los pones a nuestro nivel, los bajas al nivel de los ciudadanos. Exacto, los humanizas. Y esa fue, digamos, la intención de pedirle a Paco que hiciéramos un proyecto juntos. Yo siempre fui fan de Paco. En mi casa, cuando yo vivía con mis padres, los Paco domingos Calderón. la tradición era... ¿Qué puso Paco hoy en la lata de los domingos en el Reforma, ¿no? Porque siempre ha sido como este gran sintetizador del contexto actual mexicano, ¿no? Y la primera plática que tuvimos fue de eso. ¿Cómo le hacemos para que los ciudadanos le entren a la política, le puedan entrar a la política con un poco más de elementos? Porque la discusión está cada vez más caliente, pero parece un ruido estridente. Un diálogo de sordos. Exacto, Parece entre dos partido bandos de que se fútbol, gritan. ¿no? ¿Sabes qué? Yo he escuchado a personas decir es que tú le vas o no le vas a López Obrador. No es un partido de fútbol, no son equipos, es un político que está a nuestro servicio, en todo caso es un empleado que tiene que ver por el país. Entonces eso de polarizarnos y decir es que le vas o no le vas es una completa estupidez, es no entender lo que es un gobierno. Es no entender lo que es la política. La política es complejísima, son miles de temas, cualquier cantidad de intereses, diferentes actores. Y el chiste de este libro es ese, que la gente tenga herramientas para entender los elementos básicos. El libro son dos partes. Perdón, Max, entonces no es un libro de ataque a la 4T. No, para nada. Nada tiene que ver con eso. La 4T ya se acaba en año y medio y a ti se te acaba la porra en año y medio. No sé, Max. Yo Exacto. no estoy seguro de que se acabe esta pesadilla. Se acaba el sexenio de Andrés Manuel, eso sí. Y la pesadilla con eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí los ciudadanos vamos a empezar a poner el tono. Haz de cuenta que estamos en un concierto y de pronto se divide en dos el grupo que está tocando y se ponen a pelearse con música entre sí y el público solo ve ruido, cabrón. Ya nadie puede bailar, ya nadie puede cantar. Pero nos ibas a decir que tu libro está dividido en dos partes. Te platico. La primera parte es cómo llegamos hasta aquí. Es un resumen de los últimos 4 presidentes y qué pasó para llegar hasta aquí. A todos los que son nos los dicen... principales culpables, perdón, Max, de que estemos donde estamos. Sí, O sea, tu Dios, Felipe Calderón, Max. Cuando ves las caricaturas vas a ver que no es Dios de nadie, porque justo a Paco y a mí nos dicen, ¿dónde estabas cuando? ¿No criticaste a...? Yo llevo 20 años, Paco lleva muchos más que yo, criticando al poder, analizando al poder, y en este libro queda claro que nadie es Dios de nadie, ¿no?
Pero el chiste es saber cómo carajos llegamos a este momento. Y entonces es un pequeño resumen de eso. Y la segunda parte son 30 conceptos. 30 conceptos básicos: la Constitución, la ley, el Congreso, el Poder Judicial, la corrupción, el populismo, para que la gente lo entienda. Y está dividido cada concepto en 3. ¿Qué es? ¿Cómo se ve hoy? 5 puntos de cómo se ven hoy y 5 puntos de cómo deberían de verse. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la ciudadanía empiece a volverse un poquito más sofisticada para platicar de política. Muy bien, para información, analizar. Max. Bien, eso me encanta. Esto es una especie de manual de cómo funciona nuestro gobierno. O sea, primero ese paseo por las últimas administraciones y después, para que pueda uno ver las noticias y entenderlas, cómo funciona cada cosa. Los derechos humanos es uno de tus capítulos, la corrupción y la impunidad, cómo funcionan las diferentes instancias de gobierno. Yo creo que es un esfuerzo informativo importante y, además de todo, muy fácil de lectura porque pues, trae monitos, trae muñecos. Porque además las caricaturas son eso, son un meme completo que te ayudan a acordarte del concepto, que te impactan, te hacen reír y hay unos muy cañones, ¿no? Hay unos que sí te ponen a pensar. Varios de ellos, cuando me los mandaba Paco, decía, madres, si vamos a poner eso en el libro. Y sí, la idea es esa. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, échale un ojo al de los militares, o al de la corrupción, o al de la violencia. O sea, hay varias caricaturas que son brutales. O sea, que las ves y te impacta de vivir en un país que puede ser resumido en una caricatura de una manera horrible. Tipo, ¿no? Sí. Pero el chiste es ese, que todos le entremos a la conversación, que todos nos hagamos dueños del país, ¿no? Pero yo no sé quién va a ganar en el 24, pero lo que sí creo es que ya despertó la ciudadanía. Ya la ciudadanía está a la madre de ser parte de estos dos bandos y de escuchar solo ruido. O sea, que te digan, ¿es conmigo o contra mí? ¿Es en este bando o es en el otro? No, ni madre. Los ciudadanos tenemos mucho más inteligencia. Hay que reconocerle, Max, al presidente López Obrador una cosa, y es así, nadie se la puede quitar. Sí se ha politizado el país, sí han despertado las clases medias, por ejemplo, sí ha despertado el interés en a dónde nos están llevando nuestros gobiernos, porque antes yo siento que muchos, y yo me incluyo, pues nada más veíamos pasar la política, ¿no? Y parecía un ejercicio muy complicado, lleno de recovecos. Daba hueva. Lleno de oscuridades, pero daba hueva. Y ahorita, por lo menos, eso sí ha logrado López Obrador, ya se nos quitó la hueva. Sí, y eso sí. lo hemos ciudadanos en este país en marchas, por ejemplo, como la última marcha ciudadana, en donde sí vemos a una ciudadanía más La del comprometida 18 de marzo, dices, ¿no? Que se Sí, la de la expropiación. Ajá, La se que nos rebasa. costó hubo miles de acarreados ni millones nada. de pesos, esa. Exacto. No, si no hubo Una lana, acarreados, pues. Max. Yo no sé dónde ni uno. sacas eso. Ni uno solo. Eso dijo, sí, fue lo que dijo el gobierno. Pero bueno, yo creo que eso sí es una cosa buena que nos ha traído, entre todas las no tan buenas, este sexenio. Sí, me queda clarísimo que necesitábamos un López Obrador para despertar. O sea, para saber que no habíamos acabado la chamba de construir una democracia. Porque lo que no acabamos de entender, hicimos un chorro de reformas, reconstituimos al Estado, creamos órganos autónomos muy importantes, separamos de veras a los poderes desde la Constitución, pero se nos olvidó que las democracias las hacen los ciudadanos. Nosotros exigimos al poder cómo debe configurarse, qué debe decidir, qué cosas deben ser sus prioridades, y se nos fue eso. Nos echamos 20 años desde la transición a la democracia viendo a los políticos cómo se hacían cargo de todo el desmadre. Y Claro, nosotros, y finalmente como entendimos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. no sé si entendimos eso. Lo que entendimos Claro que fue sí. que necesitábamos Que por el un bien de aspirante México, a tirano primero para eso. los pobres, ¿no? Que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Absolutamente, y más. Ese discurso es buenísimo. ¿Es buenísimo? Ese discurso es buenísimo, Es muy es interesante. genial. Yo estoy de acuerdo con López Obrador. Con lo que no estoy de acuerdo es que es pura madre, es puro discurso, no es cierto. Cero Bueno. sentencias por corrupción, cero recursos recuperados, cero No es cierto, casos. está Lozoya en la cárcel, por ejemplo. Lozoya lo inició el gobierno anterior, la denuncia viene del gobierno anterior y Bueno, pero la última vez que, No hay una que sentencia. lo apresaron fue... No, todavía no, pues está siguiendo su causa, el proceso. Pero ya que estamos hablando de López Obrador, tu libro y de Paco Calderón, que por cierto, gracias por el ejemplar que me mandaste, lo voy a leer con mucha atención. Tu libro se llama Lo que diga tu dedito, y esa es una referencia clara y directa a cuando en el 2004, 2005 le preguntaban a López Obrador si iba a ser candidato a la presidencia cuando era jefe de gobierno, y decía, lo que diga mi dedito, y lo movía como diciendo que no. Pero también habla del dedito con la tinta del votante, del que realmente ejerce su derecho de votar, No, su y- obligación, Pero es su una referencia responsabilidad. a López Obrador. Y nos sin acaba duda, de pero no es un regalar ataque. publicidad gratuita. En el último mes ha dicho 2 veces en Sonora y en su mañanera, dijo, ni crean los otros que van a regresar.
lo que diga mi dedito, señalando que no. Y entonces lo que decimos los ciudadanos es ni madre, es lo que diga nuestro dedito, el de los ciudadanos. O sea, él podrá escoger a su corcholata favorita, que empieza con C su nombre y con S su apellido, pero al final vamos a decidir los ciudadanos. Esa es la idea del libro. O sea, es lo que diga nuestro dedito, el de cada uno de nosotros. El pulgar dedo, que ahora, te ensucian al votar. ¿No les parece que ha sido muy importante el dedo del presidente en este sexenio? O sea, que si la pandemia le vino como anillo al dedo, que si lo que diga mi dedito, o sea, realmente ese que el dedo, dedazo que va a dar para nombrar va a darle candidato. el dedazo a Claudia o le va a dar el dedazo a Marcelo. Y no hablar de la tole con el dedo, ¿verdad? Además, bueno, pero además ese lo da con el dedo sin uña, acuérdate, para no rasparles la garganta. Entonces, es de gran relevancia el dedito, pero en realidad siento yo que la idea central de este libro es que es el dedo de los ciudadanos, el dedo que vota, el dedo que cruza a cierto partido, cierto político, el que realmente importa. Y eso no hay que perderlo de vista, por más que nos digan, es que yo voy a decidir. No, señor, decide la sociedad. Él nomás va a decidir como jefe del partido que encabeza, él va a decidir a su candidato. Bueno, y a todos los demás candidatos. A través de una candidatos. encuesta, Max, acuérdate, una encuesta dentro del partido a huevo, ¿no? De estas que le gana en lo oscurito Marcelo Ebrard. Él va a decidir su candidato, los candidatos de todo su partido, porque por ahí pasan todas las candidaturas, y los demás partidos pondrán a los suyos. Y los ciudadanos somos los que vamos a tener que decir qué nos gusta más, ¿no? El partido que dice no me vengan con que la ley es la ley y muera el INE y muera cualquier tipo de equilibrio de poder o contrapeso de poder, o un país diverso, plural, en el que los órganos están conformados por diferentes partidos y nadie es dueño de las decisiones políticas. A mí la neta me gusta más el segundo. Sí, pero estás pasando por alto algo. Están pasando varias cosas muy importantes por alto. Ese órgano que llaman contrapeso y demás fue el que le dio la presidencia espuria a Felipe Calderón. Y fue el que le dio la permitió presidencia a López Obrador. que Enrique Peña Nieto comprara la presidencia. También fue el que hizo llegar pero porque ya no lo pudo impedir. El voto. Porque había un voto gigantesco de respaldo ciudadano. Y es muy joven el INE y lo creamos hace poco en México. O sea, porque lo que les iba a decir es que venimos los tres de una generación en la cual el gobierno hacía y deshacía y decidía. O sea, yo me acuerdo cuando no había ningún tipo de disidencia, no había una democracia en México. Y la verdad es que sí la tenemos. Y como las plantas de la casa, crece muy despacito la democracia, pero se muere en chinga si nos atontamos. A ver, pero más allá de cualquier opinión y posturas políticas, en 2006 hubo una elección muy cerrada, pero tanto el tribunal como diversas instancias, observadores internacionales y el resto de los partidos avalaron la elección. Tranquilo, deja de defender a tu amado Felipe Calderón. Yo no defiendo más Felipe que al INE, Calderón se robó la elección, todos lo sabemos. No les encanta hablar de administraciones pasadas, déjalo, que nos explique. Ahora, ese mismo INE, con esa misma estructura que quieren destruir hoy, fue el que le dio la presidencia. No, la presidencia se la dio el voto masivo de los ciudadanos. No había forma de impedirlo desde el INE. Entonces, es que el INE no quería impedir nada. Organizó una elección donde ganó Felipe Calderón, pero el INE ya no pudo evitar a López Obrador. Perdón, pero o dices una cosa o dices la otra. No, estoy diciendo las dos. Y tienes toda la razón. El INE con todas sus fallas es un organismo que nos previene de ir pero es perfectible. a la ladera del autoritarismo. Sin embargo, nos estamos alejando del libro de lo que diga tu dedito. Eso es realmente lo que me interesa escuchar, porque este ejercicio de darle más elementos para entender la política y para participar en la misma a los ciudadanos, me encanta. Más allá de partidismos. Sí, la idea es que los ciudadanos empiecen a sofisticar un poquito más las discusiones. El libro, la verdad, es muy sencillo, porque se trata de 30 conceptos básicos que tienes que tener, y la idea es 5 cosas que están mal de cada concepto, pero también 5 cosas hacia adelante. O sea, este libro no es un libro de nostalgia. Ayer que hacíamos la presentación, decíamos Paco y yo, nadie tiene nostalgia de regresar a lo de antes, al país de antes, que tenía un chingo de fallas en 1000 cosas. Como bien apunta, el INE es perfectible, los poderes, los 3 son perfectibles, los órganos autónomos son perfectibles, y justo el libro se trata de poner 150 propuestas hacia adelante de cómo vemos un país entre todos que puede ser mucho mejor. Échanos unas de esas propuestas, me parece muy interesante. A ver, por ejemplo, vámonos a el concepto de las entidades federativas. Hago un análisis de cómo se ven hoy, ¿no? Los estados.
5 propuestas hacia adelante. Borrar Estados que cuenten Tlaxcala. con ingresos. Exacto. Baja California o Sur, reconocerla para ver que sí vendérselo existe. al Estado de Israel. Regalárselos. Les cae bien, ¿eh? O sea, está pues, desierto, es bonito, tiene mar por los dos lados, está chido. Mejorar ¿No? las capacidades humanas, funcionales y administrativas de sus instituciones de seguridad. Consolidar la autonomía y la eficacia de los órganos de auditoría para que fiscalicen de verdad a los estados. Consolidar la división de poderes desde un plano legal, humano y político y funcional para generar equilibrios. Rendir cuentas como ejercicio permanente de control ciudadano. 5 cositas muy sencillas Muy bien. que deberían de hacer los Pero ¿sabes estados qué? hoy, ¿no? Y estás hablando de construir y de mejorar, y no de llegar y patear todo, romper todo para volverlo a construir, que es lo que muchas veces se intenta en México y no funciona. No se trata de destruir todo lo anterior y A volverlo ver, otra hacer, de las propuestas. sino mejorar las cosas como el INE, por ejemplo. A ver, por ejemplo, la división de poderes, que es uno de los temas que está en este momento en entredicho Chan, chan, y chan. en peligro, etcétera, ¿no? Entonces, primero sí que entiendan cuáles son las 5 cosas que ponen en peligro la división de poderes. Pero luego vamos a las 5 propuestas hacia adelante. Los poderes ejecutivo y legislativo refrendan permanentemente un compromiso de mantener la regularidad constitucional. Es decir, Oye, se Max, comprometen con la ley. Pero no es una utopía esta separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque incluso en Estados Unidos, que también hay la misma división de poderes, el titular del Ejecutivo, el presidente, Joe Biden en este momento, también es el jefe del Partido Demócrata y también le hacen caso los diputados, los congresistas y los senadores allá en Estados Unidos. La idea Entonces, ¿se puede separar realmente cuando hay tanta conveniencia política? Sí, se puede desde el plano funcional. Es decir, siempre va a haber relaciones personales y va a haber afinidades partidistas, pero la idea... y luego hay plan B. Exacto. La idea es que la idea es que no trabaje uno para el otro. O sea, hoy tenemos un poder legislativo en el que la mayoría no calificada ya, pero la mayoría absoluta le canta las mañanitas al presidente en el pleno y entonces son empleados. Así es, sí, son subordinados. Y eso no queremos. Mira, te pongo 2 ejemplos de cosas que son muy importantes que deberíamos de observar en la división de poderes. La Cámara de Diputados en específico aprueba el presupuesto y revisa la cuenta pública. Queremos allá, güeyes, que sí revisen en dónde se va a gastar nuestra lana y no aprueben solo lo que le manda el presidente. Y queremos que un año después esas mismas personas revisen la cuenta pública y revisen en qué se gastó y emitan observaciones a través de la Auditoría Superior de la Federación de lo que se hizo mal y Son cómo los se gastó mismos mal. del mismo partido los que revisan y aprueban. Pues, Y lo que sucede además es que solapan. si no revisan al gusto del presidente, pues simple y llanamente los corren. Hemos visto... Ya ves, ni una entrar y coma, salir. no le cambien ni una coma. O sea, pero en este gobierno ha entrado y salido gente, o sea, en cuanto están en desacuerdo con el presidente, patinen las nalgas y ahí se ven. Y entonces es en detrimento nuestro. Nuestra lana, duda. nuestros impuestos gastados como dice una persona y nosotros carecemos de ese órgano que pone un alto. En Estados Unidos, por más relación directa que hay entre Biden y los demócratas, las comisiones de presupuesto son durísimas y tachan Y son cosas que bipartidistas. porque además los diputados norteamericanos le rinden cuentas a sus electores. Si por ejemplo hay una base naval... También a sus partidos. O sea, También, no nos hagamos güeyes. No, hombre, en todos los países se cuecen habas, pero la verdad es que aquí Y la ya se está haciendo como o es concepto es blanco o negro, difícil. maniqueo, ¿no? Esa separación de poderes es difícil Por de eso hay lograr que- en la realidad. Oye, Max, mira, por ejemplo, aquí te mandan una pregunta a través del Twitter. Dicen, pero es que AMLO se refiere a que no van a regresar los otros refiriéndose a la corrupción, a los ladrones, sean del color que sean. Eso es, lo que tú estás haciendo es un sesgo cognitivo. ¿Estás de acuerdo? O sea, estas personas que no están de acuerdo con los críticos a este gobierno. Pues mira, yo lo que quiero es que se vayan los protoperistas que estuvieron en Segalmex, que finalmente va a ser quizá el escándalo de corrupción más cuantioso de la historia, un priista que trabajó ¿Más en que la estafa Conasupo, maestra? el doble que la estafa maestra, porque son varias estafas y varios fraudes diferentes. Si se refiere a que esos son los que se quedan y no regresan otro tipo de personas, yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero que Es se vayan ingenuo todos lo los que que dice nos este amigo, ven la ¿no? cara. Yo siento que es ingenuo este amigo, porque no es de que se van a ir los ladrones y los malos, tan ingenuo como el que le creyó al presidente que en cuanto llegara los narcos iban a deponer las armas y a comprar tractores y a sembrar flores de todos los colores. O sea, por favor. Las 2 veces que ha usado en el último mes eso de lo que diga mi dedito y móvil, se refiere específicamente a los partidos que no son él. Es así de claro, es decir, no se refiere a ver, el discurso es que se refiere a los corruptos, pero los corruptos somos todos los que no le echamos porras. Y entonces entramos en un cajonzote gigantesco, todos los que no le echamos porras. Bueno, Sí, en mira, ese cajonzote hay personas que no queremos que regresen.
Hay que editar a pues, Max cuando dice los corruptos somos nosotros y ya. A mí me parece muy, muy interesante, Max, la verdad, y te agradecemos mucho la visita y que hayas venido a presentarnos este libro que yo creo que es muy valioso en cuanto a que explica de una manera muy económica, o sea, no tienes que meterle mucho tiempo para Divertida y entender didáctica. en realidad cómo es el entramado de este gobierno, para que la próxima vez que leas una noticia y veas lo que anuncia el gobierno que pretende hacer con X o Y situación, entiendas de qué están hablando. El libro se llama Lo que diga tu dedito, Max Kaiser y Paco Calderón, y la verdad es que me parece que, como dice en la portada, es un manual ciudadano para indecisos o decepcionados que todos debemos de leer, mi querido Max. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa. Es un ¿Quién placer estar ¿quién financió el libro? ¿Acción Católica o el PAN? Es un libro académico de Penguin y Grijalvo. Ah, Vox de España fue quien financió. No es cierto. Max, de verdad, mil gracias. Aplaudo lo que hicieron tú y Paco Calderón. Cualquier cosa que ayude a tener una población más informada y con mayor capacidad de decisión sobre quién nos debe de gobernar, pues lo agradecemos todos y es bienvenido. Mil gracias. Lo que por diga tu tenerme aquí. dedito. Un abrazo, yo ambos. seguiré leyéndote, Eduardo. Yo sé que va a seguir borrando tus tweets y llorando en las noches abajo de su cama pensando que no existes, pero yo agradezco mucho la visita al programa. Mira, algo Y bueno, aprendió pues, hoy. más. Algo aprendió hoy y eso ya para mí es aprendió hoy. importante. Por lo menos a oír. Siempre he escuchado, este es un espacio plural, La Corneta. Yo respeto mucho el trabajo de Max y creo Casi que es siempre importante cuando- que haya oposición siempre. Casi Eso es siempre todo. escucho a Eduardo haciendo no oigo, no. Ay, oigo, ay, pero ay, no, ay, no ay, se ay. escucha. Gracias, Max soy Kaiser. Max Kaiser. Voté por el PAN. Lo que diga tu dedito No, de no es Max cierto, Max. Kaiser y Paco Calderón. Gracias, Max. Abrazo enorme a ambos. Igualmente, y gracias nos por vemos. venir. Como siempre, hoy toca. La Corneta. Me encanta. La corneta.